y desde este momento todo lo que digamos ya se está escuchando. Está así. Peligro. Ya está. Lo aviso justo cuando está grabando. Ya está. No tenemos ni conversaciones previas ni nada. Y ya te advierto que ni siquiera hago presentación de con quién hablo. Yo pongo tu nombre y el que Y que quiera la peña saber lo más te adivine, ¿no? busca, Diego. Claro, esto es así. Es como si quieres saber con quién hablo, búscalo tú, amigo. No tenemos tiempo aquí de hacer biografías. Pero bueno. Oye, muchas gracias por venir a charlar. Y tengo que decirte que eres el primero que me apetece mucho esta conversación porque es la primera vez que me pasa que me ofrecen a una persona para hablar. ¿En Es serio? loquísimo. O sea, es Pues no he como, sido oye, yo, ¿eh? no, hostia, No, pues es no, súper no. loco esto. O sea, Es yo súper sabes loco. que soy tu fan y tal, pero no. De hecho, me enteré porque, o sea, fue como, oye, hemos pensado que esto, y digo, hombre, yo encantado de charlar con Ángel, es la hostia, de mil amores, y cuando me explicaron el tema, más aún, porque no sabía, de hecho, perdóname, que estabas haciendo No, esto, no, y me parece flipante. Aún no me he podido leer tu libro, mi madre se lo está tranquilo. leyendo y está enganchadísima, y en cuanto se lo acabe me lo va a rular. Vale, pues esto ha sido súper curioso porque me llamaron y me dijeron, oye, nosotros tenemos gente que a lo mejor te vendría bien para el podcast. Y dije, pero bueno, pero esto qué puta locura es. Que está Y me dicen, loca. mira, Diego Diego de 21 podría ir a charlar. Y además tengo un mail que me dicen que le gustaría hablar del trastorno ansioso depresivo. Y digo, hostia, esto se me está yendo de las manos muchísimo, ya. O sea, ¿qué es eso? Es que ni siquiera sé qué es, no me he querido documentar. Digo, cuéntame tú qué es eso y por qué. ¿Cuál es la movida? Claro, mi historia va hilada con la movida del trastorno ansioso depresivo porque a mí es cierto que, bueno, trastorno ansioso depresivo es lo que parece ser que yo padezco y de lo que estoy diagnosticado. Y hubo un momento, esto supongo que la liebre se destapó porque una canción que hice para 21, bueno, o sea, creo que es mi movida con la cabeza, creo que la he filtrado mucho en la temática de las canciones de 21, pero hay una en concreto que alguien en la nota de prensa coló, que es verdad, que trata sobre el trastorno de despersonalización. Ujú. Y el chiste se ha quedado ya para siempre. Entonces me imagino que de ahí viene que nuestro equipo de Warner tiene en la cabeza de que yo tengo algo que contar del trastorno de despersonalización y supongo que eso ha hilado con qué tal. Entonces, cuando a mí me dijeron lo de hacer la entrevista contigo, me dicen, ¿y podrías hablar de esto? Y dije, a ver. O sea, por aclarar, la despersonalización es un síntoma, es una cosa que sucede así, tal. Es decir, yo no sé cuánto puedo hablar de este tema, yo lo que tengo es esto. Entonces, lo que dije es transmitirle a Ángel si quiere que yo tengo esta movida, si le interesa que hablemos sobre ello. Soy muy proselitista a la hora de hablar del asunto, pero lo que él quiera. Ostras, me gusta porque a lo mejor hay lugares donde ya estamos cruzando la línea de no solo no importa hablar de salud mental, sino que está bien ponerlo sobre la mesa, empezamos a romper el miedo a charlar de esto, pero igual estamos yendo ya a la línea donde los demás te cogen y te dicen, oye, habla de esto, sal ahí. ¿Te imaginas que llegamos ya a ese Da punto tu de, oye, chapa. claro, ni se te ocurra dar una entrevista donde no hables de cosas de la cabeza? A ver si se le va a dar la vuelta a esto. ¿Pero qué consiste exactamente? O sea, ¿estás diagnosticado de qué? Yo parece ser que soy ansioso depresivo, que es un trastorno mixto de la cabeza. Ujú. Y esto es lo que me dijo a mí el psiquiatra en su día, que me he quedado con la copla. Y es verdad que cuando he ido investigando sobre ello, lo que yo padezco parece coincidir con lo que la ciencia dice que es eso. Entonces, lo que dice la psiquiatría sobre esto es que no es un trastorno puro. Hay gente que es depresiva y gente que es ansiosa. Y luego hay esta patología o trastorno, es que no sé la terminología bien y Yo tampoco tampoco, quiero no te columpiarme, preocupes, nada. que es un estado mixto en el que uno de los dos alimenta al otro. Y lo que yo tengo parece ser que cuando padezco ansiedad tengo más tendencia a desarrollar una conducta depresiva y cuando tengo un carácter muy depresivo, pero cuando tengo desarrollados síntomas de depresión, me aumenta también la ansiedad, como que se retroalimentan el uno al otro. Y en ese contexto, pues a veces me aparecen cosas muy divertidas, una de las cuales, de las más divertidas, ha sido la despersonalización, que cuando me empezó a pasar la primera vez me asusté de cojones. Y el motivo también por el que tiendo a hablar de ello, como has dicho tú, que vamos a llegar al punto de da tu chapa sobre el tema, Sí. es porque en concreto los mayores problemas que a mí me ha traído, y por eso tengo como muy grabado a fuego el desprejuiciarlo, han tenido que ver con los prejuicios que tenía yo
con el asunto de la depresión y con los problemas mentales y los que tenía mi entorno y lo que eso me hizo que tardara mucho en... Porque ahora como que no diré que está de moda hablar de salud mental, pero afortunadamente ha dejado de ser un problema hablar de salud mental. Y sí he tenido la situación de, si yo hubiera sabido ciertas cosas que me estaban pasando cuando me empezaron a pasar, probablemente no habría llegado a tener episodios jodidos que he tenido y me hubiera ayudado antes, ¿no? O sea, Claro. es como medicina preventiva. Al final creo que si hay información, corres menos riesgo de jodértele. ¿Y cómo te diste cuenta de que estabas entrando? Porque me llama mucho la atención cuando has dicho lo de yo igual tenía ciertos prejuicios que al vivirlo yo me he dado cuenta que he tenido que bajar esos prejuicios relacionados con la depresión, etcétera, etcétera. Entiendo que a lo que te refieres es que, que confundías esta cosa de tú no estás deprimido, estás de bajón, o estás triste, o estás de no sé qué, ¿no? Hasta que lo vives tú mismo y dices, hostia, esto va un poco más allá del estar triste o estar mal, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que tú dices, aquí hay algo que se me escapa de las manos? En mi caso ni siquiera fue la relación con el bajón, porque sí que siempre he tenido un carácter como muy... con mucha tendencia a la melancolía. Entonces, como que ahí yo creo que se camuflan a veces cosas, pero en mi caso era con la debilidad, con que había en el momento en el que a mí me pasó y en el que empecé a desarrollar los síntomas más claros, había casi, te diría, o en mi entorno, no digo que todos sean así, un consenso social de que la depresión está asociada a la debilidad de carácter. Como que te deprimes porque eres débil, porque no puedes con la vida. Como no puedes con la vida, es una cuestión de debilidad. Y yo no me quería, estaba en un momento en el que no me quería reconocer, un momento en el que tenía 20 años, y no quería reconocerme ni a mí ni a mi entorno que no podía con lo que me estaba pasando. Sí que es cierto que luego supe más adelante que todo mi entorno estaba en preaviso de que desde rollo la psicóloga del colegio en preescolar, que yo por lo que di en el test de CI de niño y de tal, que era probable que desarrollase patologías psiquiátricas y como que siempre habían estado haciéndome un seguimiento por esto. Claro, yo no era consciente de por qué había estado yendo, me parecía normal ir a la psicóloga cada X tiempo del cole, pero el caso es que fue pasando. Y la movida, así muy sucintamente, porque supongo que acabaremos tocando ello, yo el momento en el que constato que tengo un problema fue en mi segunda visita al hospital, por lo que primero se camufló detrás de otra cosa y yo no sabía que era un ataque de pánico de locos en el que dejé de poder respirar y de poder moverme, que creía la primera vez que fui al hospital que era por otra cosa, y la segunda, desapareciendo uno de los factores que me llevaron al hospital, dije, hostia, si no es esto, claramente va a ser verdad que tengo algo que no es, en este caso, la primera vez que fui al hospital, o sea, mis dos visitas tuvieron que ver con que tuve lo que los médicos creyeron que era una intoxicación por cafeína y que me hizo salir de un examen de la universidad vomitando y hasta que me desmayé de no poder dejar de vomitar. Y estuve una noche en el hospital y me fui a casa y luego volví, dejé de tomar cafeína radicalmente, estaba en medio de la carrera, estaba estudiando arquitectura, estaba en el conservatorio desbordado de no dormir y de no parar y unas semanas después había síntomas que yo había asumido que eran razonablemente normales, como no tener energía para levantarme de la cama, que me hormiguearan las manos o quedarme paralizado. Y sí que hubo un momento en el que recuerdo que un día sencillamente no me podía levantar de la cama. No dejaba de temblar, ya no eran pensamientos obsesivos, ya no eran ciertas compulsiones, ya no era parálisis del sueño, que lo había tenido, ya no era tal, sino que no me podía mover. Sencillamente no me respondían las piernas ni los brazos. Entonces, recuerdo que estuve como horas en la cama y en un momento dado, pues pedí un taxi, me fui en pijama al hospital y ahí sí que pasé unos días estupendos en el hospital. Hostia, es que aparece como... o sea, es súper curioso en tu caso porque yo creo que nunca había hablado con alguien que me contara una historia parecida. O sea, creo que nunca había hablado con nadie que desde muy joven se hiciera como una especie de preaviso a los padres de, ojo, que tiene tendencia a que pueda suceder esto, que eso me llama mucho la atención porque de repente uno se para a pensar y dice, hostia, ¿cómo se pueden hacer con predisposición a ir hacia ahí? Me llama mucho la atención y me preocupa, claro, porque dices que te puede pasar de crío para que una psicóloga diga, ojito aquí,
ojito a este. Eso me llama mucho la atención. Y luego en tu caso es que es como que de repente, ¿no? O sea, de repente estalla todo, no hay, o hay algún evento que diga que lo puedas relacionar con, no, estaba aquí en stand-by y a raíz de que pase esto, más allá de la carga de curro y de estrés de querer aprobar, etcétera, etcétera, no sé si hay todos coinciden en que les estalla cuando de repente cae algún pilar fundamental suyo, ya sea una pareja, ya sea un trabajo, ya sea un familiar, no importa. No sé si en tu caso coincide también eso o en tu caso no. En tu caso de repente En mi aparece y ya caso, está. no fue exactamente de repente. Por un lado, lo del preaviso yo lo supe después, curiosamente. O sea, a mí nunca se me había hablado de esto en Claro, sí, casa. sí. Sí, me refiero Y que a tus padres le hagan ese preaviso, me llama mucho la atención, sí. claro, de hecho yo lo supe porque después cuando hablé con mi madre de esto, mi madre sí que me llevaba bastante tiempo por aquellas insistiéndome de que quizá debería ver a un profesional porque ella veía cosas, tampoco me especificaba por qué, y cuando ya esto explotó me dijo, no, vamos a ver, o sea, ahora sí que vamos a ir porque mm, a mí ya de niño me dijeron esto y que esto podía pasar y no es que haya estado muy presente en nuestra vida, pero sí que siempre he estado pendiente de tus tristezas, de lo que mi madre siempre está. Sí que luego en retrospectiva he visto que mi madre estaba muy pendiente de la cuestión de mi autoestima, de mi regularidad, de soy muy obsesivo, entonces siempre ha prestado mucha atención a eso y entendí que tenía que ver con esa cuestión. Y sí que fue muy poco a poco, o sea, esto que te cuento es Ujú. como la cima de la pirámide, lo que sí me pasó es que lo estuve camuflando mucho tiempo. O sea, había cosas que a mí me pasaban, yo no, claro, yo no he dormido bien nunca. Ya. Siempre de adolescente dormía 3 horas, 4 horas, siempre tenía el cerebro muy activo, siempre estoy pensando cosas y lucubrando y haciendo tal. Siempre me ha costado mucho dormir, me he educado para intentar descansar mejor. Luego hay veces que he tenido lo que luego he sabido que era parálisis del sueño o pensamientos invasivos, que son cosas a las que le vas poniendo nombre que entiendo que le pasa a cualquiera, te habrá pasado a ti o a cualquiera, que luego te dicen, esto que te pasa se llama así, y dices, para mí esto era la normalidad, o sea, Ya. de pronto, viendo en retrospectiva, claro, yo hacía mucho tiempo que tenía hormigueo en las manos y en los pies y en la nuca cuando tenía mucha ansiedad, o que dejaba de comer, o que vomitaba, o que no podía dormir, o que luego ya que no me podía levantar de la cama o no me podía mover, o mucha apatía, o lo que se llama esto de anedonia, que no sientes deseo, no te empiezas a mirar desde fuera. Yo tenía como una sensación muy rara, o pensamientos muy concretos, obsesivos, muy jodidos, que a mí me daban mucho miedo, pero decía, joder, será normal. Y lo que pasa es que, claro, hasta que no tuve una movida que me incapacitó, no dije, vale, o sea, ahora sí que no sé si es una cuestión de debilidad o de qué hostias es, pero necesito ayuda. Es verdad que hace falta que suceda algo muy salvaje para que tomemos medidas o sobre todo para que dejemos de quitarle hierro. O sea, me da la sensación que cuando nos pasa algo, tratamos de justificarlo con el es normal. Es normal. Y yo creo que habitualmente estar mal no es normal. Quiero decir, es normal, es normal. Bueno, que estés triste un día, ok, que estés triste dos o que estés de bajón, fenomenal. Pero es cierto que a veces creo que esperamos al gran evento antes de hacer la llamada, al gran evento. Y lo que comentas de los pensamientos intrusivos y la despersonalización, me lo han contado muchos músicos. O sea, Así. Beli Basarte me habló de los pensamientos intrusivos, Nach yo creo que habló de la despersonalización, pero Nach llegaba a un punto su cabeza de... O sea, me generó a mí ansiedad cuando me lo contaba, porque la sensación era de ¿cómo es posible que yo me esté moviendo si yo no soy yo? Si yo solo soy trozos de carne, trozos de huesos, trozos de cosas que se mueven. ¿Es eso lo que te pasaba a ti también? Esa sensación. No es exactamente eso, pero la cadena de pensamiento es la misma. Es que vas resultándote ajeno a ti mismo. O sea, Es que bueno, es eso me aterró. lo que me ha pasado a mí, claro. En mi caso, como que lo que empecé a notar, y cuando tengo mucha ansiedad es algo que vuelve, es que
es como si desconectara de mi propio cuerpo. Empiezo a sentirme ajeno y a ver raro todo lo que ocurre a mi alrededor, pero raro porque empieza a no tener sentido. Es decir, yo veo que todo es normal, pero yo no me siento integrado en eso. Yo no siento que yo sea parte de la habitación en la que estoy, que sea parte de la conversación en la que estoy, que sea parte del entorno en el que me muevo, que tenga sentido. Empiezo a verme absurdo, empiezo a reflexionar sobre qué hago, dónde estoy, quién soy, y empiezo a enajenarme de la situación en la que me encuentro. O sea, eso es, pero como casi de una forma física. Pero y eso lo ves, esta pregunta es rara, ¿eh? A ver si consigo formularla bien. ¿Lo ves o lo sientes como si estuvieras mirando una foto? O sea, como si realmente, o sea, voy a poner un ejemplo muy, muy absurdo, pero que además yo creo que me pasó a raíz de estar hablando con vosotros. Uno empieza a prestar atención mucho ya a su cabeza también. Entonces ya empieza a veces a decir, hostia, a ver si me va a intoxicar a mí esta mierda. Yo he tenido lo mío, a ver si ahora me van a pegar, esto es lo suyo. Yo sí que ha habido un par de días después de hablar con Nach que en la ducha, esto es muy loco, pero en la ducha he tenido la sensación de mi brazo no es mi brazo, ¿sabes? O sea, de esto que te estás enjabonando y de repente ves el brazo y dices, mira, un brazo. Y de repente dices, como que un brazo, tronco, es tu brazo, frena, ¿vale? Pero la sensación era como si lo estuvieras viendo desde un escalón más arriba de donde Justo, estás. Es eso, ¿no? como brumoso. Sí. Para mí no era un escalón, sino como en una bruma. La realidad la empiezo a notar como si estuviera brumosa, como si para todo mi entorno tuviera sentido algo que para mí está empezando a dejar de tenerlo. Como cuando repites mucho una palabra y deja de tener sentido en tu cabeza, porque solo Hmm. es una sucesión de letras. Entonces, es como si deconstruyeras lo que estás sintiendo en ese momento. Sí, sí es Y un eso poco te eso. puede, y eso te puede pasar, o sea, te sigue pasando, te puede pasar de repente, o lo tienes controlado, consigues controlarlo. En mi caso, casi siempre tengo a raya los síntomas que me dicen que estoy teniendo un ataque, pero cuando tengo una época muy complicada por el motivo que sea, sí que es cierto que sí he llegado a necesitar volver a tomar medicación. Vale. Porque la terapia a mí me sirve muy relativamente porque soy plenamente consciente de lo que me ocurre y no tengo ni, o sea, quiero decir, sé cuál es el problema y entiendo lo que me dice un terapeuta de que lo que tengo que corregir y solucionar, pero es que llega un momento en el que es que cuando lo que necesito es no pensar tanto, mm, yo no, digamos que mi problema suele empezar con que yo concateno una serie de pensamientos obsesivos y las ramificaciones de esos pensamientos y cada vez le doy más importancia. Entonces es como que veo un lienzo blanco con una pequeña mota negra y empiezo a obsesionarme con la idea de la mota negra y todo lo que me lleva de la mota negra a otro sitio. Entonces necesito parar ese bucle de pensamientos con algo. Y eso, aunque lo hago solo cuando estoy verdaderamente mal, es lo que hace que es mi llamadita. Quizá conviene que retomes la medicación. Entonces lo que hago es que llamo al médico y le digo, voy a empezar con esto tal día y pretendo dejarlo tal día. Te iré informando y ya está. Mi médico de cabecera lo sabe, ya hemos hablado de esto repetidas veces y a mí me funciona. Hostia, me llama mucho la atención porque es como si no hubiera o sea, aunque sepas lo que te sucede, o sea, hay cosas que de repente puedes descubrir lo que sucede, pero no se encuentra el interruptor para frenarlo del todo, ¿no? Puedes medio controlarlo, pero es como que no hay no se localiza el interruptor, que imagino que estará en algún sitio y en algún momento puede que se localice, etcétera, etcétera. Pero hay como todo un tiempo donde no está ese interruptor. Es, bueno, me voy a activar. Y Que me voy a puedes, obsesionar y a puedes, obsesionar, sí. y puedes detectar más o menos los momentos en que va a suceder. O sea, coincide con etapas de mucha creatividad o de mucha gira o de mucho. O sea, coincide con eso. Hay como un patrón en cuando puede estallar o de repente puedes estar en una racha tranquila y decir, ojo que me voy. No sé si el 100% de las veces, pero a mí hay cosas que me suelen dar pistas de que estoy entrando como en la veredita. O sea, sí que estar muy creativo tiene que ver, para mí es como que estoy abriendo una puerta, o sea, aunque tengo una rutina de trabajo de compositiva, estoy todos los días trabajando, pero hay días en los que sí que estoy como en un estado de melancolía concreto que a veces está relacionado con que tengo estrés o que estoy muy triste o que tal, que me ayuda a conectar,
Pero la creatividad es algo que no me provoca un exceso de ansiedad. Pero sí hay cosas que sí que veo que desencadenan. El estrés, un exceso de estrés, a veces lo llevo bien, pero el estrés con una época en la que estoy particularmente triste, de pronto veo que empiezan a pasarme cosas, de pronto veo que empiezo a dormir peor o que no como. Yo tengo mucho apetito y de pronto hay épocas en las que se suele dar cuenta antes mi pareja que yo de no estás comiendo y yo estoy normal, no. O sea, sé cuánto comes, no estás comiendo. Y de pronto esto es una cosa que me ha pasado hace relativamente poco. De pronto no me doy cuenta y con el nervio he perdido 2 kilos en semana y media. Y dices, hostia, vale, está pasando aquí algo. Y lo que has dicho, intento contenerlo, intento controlarlo con los mecanismos que yo tengo, intentar respirar, relajarme, meditar, estar tranquilo, aislar los elementos exógenos que me están provocando ansiedad, quitármelos. Pero aún así hay cosas que dices, "Joder, es que hay cosas que son connaturales a mi vida que no estoy pudiendo frenar y que me están provocando pensar, obsesionarme. No tengo la solución. La mentalidad de querer solucionarlo todo que tampoco puedo. Y me meto en un bucle en el que no puedo salir y que, vamos, o sea, hace un mes me desperté en medio de la noche con el corazón a 180 porque me desperté de lo que no sé si era una pesadilla o qué, pero prácticamente gritando de la ansiedad. Hostia, ¿y no hay algo, no crees que hay algo en el trabajo que hace además que es, claro, no sé si eres de los músicos, de los artistas que aprovechan esos estados para tratar de crear más? Es decir, no sé si eres de los que se mete a propósito en el pozo para sacar letras, componer, etcétera, etcétera. No sé si eres de esos, porque a veces la sensación que tengo es que eh, algunos de vosotros buscáis ese estado, no buscáis a propósito, quiero decir, no soy el gilipollas que diga te lo estás buscando tú, pero me da la sensación de no es especialmente peligroso además bajar al pozo para componer, o sea, tratar de ir a estados melancólicos, frágiles, para tratar de crear desde ahí, a propósito, ¿no es un poco contraproducente eso? Que igual no lo haces, ¿eh? Te estoy preguntando esto, pero igual no eres de esos y buscan un lado más luminoso, no lo sé. O sea, yo es que he renunciado a la melancolía. Me he dado cuenta No, que a mí no me tienes que he contar cómo. renunciado. Sí, sí, he renunciado a la melancolía, he renunciado por completo. O sea, me he dado cuenta que a mí la melancolía está... hay como melancolía negativa y melancolía positiva. No me interesa ninguna de las dos, ninguna. O sea, ninguna. Me pone muy nervioso las cosas estas de mensajes de me di cuenta que sí me hubiese portado mejor contigo, pero bueno, espero que seas feliz. Que el mensaje es súper positivo, pero está desde la melancolía, es que te follen. No me interesa Estás para nada. destrozado, claro. Porque sí, me genera un mal cuerpo que no es ni medio normal. Entonces, claro, pienso en vosotros a veces y digo, no sé si jugáis con fuego, o sea, si algunos deberíais renunciar a esa búsqueda en el pozo. Sí, es como lo que la dicotomía entre si eliges ser mejor artista o mejor persona, ¿no? Sí. O estar sano. Sí. No estar sano, claro, no lo sé. En lo que te puedo decir en general, sí, siempre he pensado que la creación artística, como al final es una quimera, es decir, no hay manera sistemática real de poder producir un elemento creativo. Tú no puedes programar estar creativo, ¿no? O sea, joder, tú eres músico además y eres guionista, con lo cual hay muchos niveles en los que puedo dialogar de esto contigo. No puedes eh, no puedes hacerlo solo racionalmente. Hay un punto en el que tú puedes hacer lo mismo, exactamente la misma rutina, de la misma manera todos los días y no llegar a las mismas conclusiones porque en algún momento conectas con una idea que es como una cosa muy platónica, pero estoy razonablemente convencido Sí, de que sí. sucede, que es así y de pronto enganchas con ella y es una idea que no sabes si es original, pero a ti te resulta original, por lo tanto te estimula para seguir creando y te estimula para seguir desarrollando. ¿Qué ocurre con eso? Con eso que se lleva llamando musas desde hace 2500 años, no, no puedes programar conectar. Entonces, creo que, a lo que te refieres con la melancolía, o lo que yo entiendo que te refieres, es que te lo induces. Que tú tienes que. O sea, la creación implica cicatrices, heridas y locura. Entonces, si no te llega, la buscas. Y la buscas donde sea y la encuentras. Mm, yo con la melancolía para crear convivo razonablemente bien porque la melancolía, o sea, hurgas en sitios que son jodidos, pero casi siempre encuentro el camino de vuelta. Lo jodido es que a veces es verdad, sin buscarlo,
yo cuando estoy mal de lo que yo estoy mal, no soy funcional ni soy creativo, en absoluto. Solo es un pozo y un agujero y de hecho me angustia un poco la romantificación que tiene mucha gente con respecto a la creación artística, tanto que cada uno quiere decir que si alguno de Sí, manera... sí. A mí si alguien decide drogarse de manera recreativa porque le parece divertidísimo y lo tiene controlado, es asunto suyo. Ahora bien, busca inducirte eso porque quieras llegar a un estado de conciencia para crear y tal, para mí juega con la estadística. Es decir, hay muchísima gente que consume cosas que le enajenan la conciencia, pero muy poca gente que lo use de manera creativa. La creatividad es algo que tú tienes, que tú desarrollas hasta determinado nivel, que por supuesto se educa, tiene que ver evidentemente con conectar con una parte de ti que es creativa y con cierta pulsión, pero no creo que joderte la vida ni jodérsela a nadie te haga mejor artista y estoy razonablemente convencido de que no es así. No, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? De hecho, a mí sí estoy contigo en que además me preocupa esa romantización de que la vida del artista tiene que estar como en la oscuridad, las drogas, el alcohol. No, 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 no. De hecho, cada vez que escucho frases de es que mira lo que ha compuesto este drogado, pienso, bueno, pues a mí me hubiese gustado ver qué componía sin drogar, Sin porque es que drogarse. igual, claro, es como igual esto es una mierda como un templo, ¿eh? Igual sin drogar se sacaba cosas muchísimo mejores. Y no, no, hostia, es que me fascina tanto la cabeza que cuando contabas lo de las musas, viene la inspiración. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? En que hay momentos que no lo puedes programar, aunque yo sí que he tratado ya de empezar como a programarme unas rutinas de trabajo, aunque es distinto. Es verdad que busco el objetivo de lo que pretendo cuando estoy bien y entonces ya cuando aparece el momento de escribir, al menos sé dónde voy. Trato de A ver, no a ver, a ver. irme. Me interesa Claro, mucho esto, dale. claro, trato de no irme de ese lugar. O sea, claro, yo en música para mí es distinto y jamás me compararía contigo. Pero, por ejemplo, a mí lo que me sucede con la música es, tienes una idea sobre la que quieres hacer una canción. En mi caso, como casi siempre incluye comedia, pues es distinto, pero incluso aunque sea una ruptura, es comedia, pero tienes el objetivo de la canción. Entonces, si estoy mal, no entro a buscar la letra ni la música. Ese día no entro. O sea, entro cuando aparece una idea y sé que el objetivo está en la comedia. Entonces, de alguna manera tengo un ancla Un siempre camino, que, ¿no? por mucho que caiga, sé que al final tiene que haber una broma. Entonces, nunca termino de caer del todo. Y me pasa lo mismo con el stand-up. Cuando trato de escribir un monólogo, en mi caso, como el objetivo del texto aparece cuando ya llevas tiempo escribiendo, o sea, vas escribiendo bromas, bloques, párrafos, cosas que no llevan bromas, y entonces hay un día que echas una lectura a todas las que has escrito y dices, si yo de lo que quiero hablar es de esto, Es de joder, no me esto. estaba dando cuenta. Claro, después de cuando llevas a lo mejor 15 días o un mes escribiendo cosas que no tienen ni bromas, dices, vale, que estoy queriendo hablar de esto. Pero claro, el objetivo lo defino en un estado de ánimo que sea bueno. O sea, Me pasa igual. nunca, vale, Igual, porque hago... pensaba, Sí, sí, hago exactamente lo mismo. Es más, vale, es que se me si no, Perdón, sí, dime. no, las sensaciones de ojo con las musas que como están en la cabeza también es como pillo el punto frágil de y digo, vente conmigo, Claro. que es que aquí hay una idea, pero no, en realidad te voy a llevar a lo más profundo donde no puedas salir, que es lo Sí, delicado. o sea, para mí la idea tiene que estar clara, prístina y limpia y luego busco conectar con esa idea cuando puedo. O sea, hace poco me pasó hace unos meses con una canción que yo sabía de lo que quería hablar, lo que quería contar, lo tenía muy claro y es cuando mejor me funciona componer, es como lo que has dicho con el objetivo. O sea, hablas de las diferencias entre comedia y música, pero para mí, o sea, soy un gran fan de comedia precisamente por la enorme relación que tiene Mm. la construcción sobre todo de la música popular, ¿no? Quizá no tanto de la música culta, pero de la música popular con la construcción de comedia, ¿no? O sea, vosotros llamáis delivery a lo que es una traducción una traslación, una traducción muy, muy, muy similar a lo que es una llamada o un riff o un Sí. tema. Es más o menos, son lenguajes distintos y al final resolvéis de una manera como se remata un estribillo, porque los estribillos siempre son una idea central que articula, abrocha el discurso a posteriori y como que resume la idea y muchas veces es incluso una sorpresa. Entonces, para mí, primero que es muy, muy parecida a ciertos niveles la comedia,
o quizá yo le quiero encontrar muchas relaciones porque me gusta mucho la comedia. Pero... Sí, no, la tiene, la tiene. La tiene, la tiene. Y luego, con respecto a lo que te decía de la canción, yo una vez definí ese camino, lo que fue un tedio enorme fue porque yo sabía la sensación que quería imbuir a la canción. Hay como una cosa casi de un color que, que puedes detectar las canciones por colores, ¿no? O al menos en mi geografía personal, yo hay canciones, pues Mr. Jones de Counting Crows tiene un color que está entre la felicidad y la melancolía, que está en otras canciones que a mí me flipan, que tiene La chica de ayer. Para mí tienen un color que no es ni de pena ni de alegría, pero es brillante y divertido y puedes escucharlo de fiesta, pero tal. Igual que hay canciones que comparten como una tristeza y una pena muy concreta de una situación tenue entre dos amantes a determinada hora de la madrugada, que no solo es que te lo cuenten, sino que está implícito y lo sientes en la canción. Como, por ejemplo, Dreams de Fleetwood Mac, ¿no? Que tiene esa cosa de dos amantes en un momento jodido diciéndose cosas duras, pero que tiene una atmósfera dulce. Y yo sabía que estaba buscando eso. Y el camino que tuve jodido fueron los meses hasta que estuve en el estado de ánimo que me permitía conectar con esa sensación a la que yo sabía que quería llegar, pero como que no sabía por dónde llegar. Hostia, ¿y te has visto, has tenido que enfrentarte a ansiedad, etcétera, etcétera, en momentos donde tenías que currar? Quiero decir, esos momentos, porque estamos hablando de esos momentos donde de alguna manera son durante el proceso creativo de esto, que yo creo que son momentos que algunos, los que nos dedicamos a lo nuestro, nos podemos permitir la licencia de estar como temporadas sin tener que dar la cara. Quiero decir, es como, bueno, el proceso creativo está en casa o está con los nuestros, está como en un entorno relativamente seguro. A lo mejor hay urgencia por trabajo, por sacar disco, pero no sé si te has tenido que enfrentar a esos momentos pues te jodes y sales al escenario. ¿Vas a trabajar o no vas a trabajar? Que esos son los que me inquietan, el cómo te enfrentas a ellos. O sea, yo los tenía durante la televisión y lo recuerdo con terror. Todos esos momentos de, ok, no quieres trabajar, pues tienes que salir ahí y hacer unas bromitas. No sé cómo lo hacía, si te digo la verdad, porque en aquel momento no tenía ni puñetera idea de lo que me estaba pasando en la cabeza ni nada de nada. Yo pensaba que era cansancio y ya está. Luego con el tiempo vas descubriendo que son otras cosas. Que igual no, Pero pero... tú que sabes lo que es desde hace tiempo, ¿cómo te enfrentas a eso? O sea, ¿cómo consigues salir de la cama y decir, pues a currar? No hay más. Porque la otra opción es quedarme. O Ya. sea, en última instancia, sí me veo permanentemente en esta situación y lo que me queda es la elección, mientras puedo hacerla porque estoy funcional, entre si voy a hacerlo o no voy a hacerlo, por muy mal que lo pase, aunque tenga el estómago completamente destrozado, aunque esté hecho una puta mierda por dentro, aunque no tenga ninguna gana de hacerlo. eh, sí que es cierto, y no lo recomiendo tampoco porque no creo que sea una solución ni para todo el mundo ni buena, yo me obligo a hacerlo porque conozco la otra opción, que es quedarme congelado física y mentalmente, y no quiero pasar por ahí. Y eso es lo que define también cuando tomo la decisión de retomar mi tratamiento y me pongo en marcha con ello, porque sé dónde no quiero estar. Eso, ¿se te ha congelado la imagen? No sé si sigues ahí. Y estoy. Ah, Sí, sí. perdón. A veces se nos va congelando, pero el audio sigue, no te he dicho nada por eso. Ah, vale, Sí, vale. no, sigo. Y con respecto a eso, claro, en teoría sí que me vería como podría tener tiempos en los que no me vea eso, pero exactamente por lo que me dedico en la música, que es, por un lado, componer para 21, que estamos en una escala y momento en el que casi se nos demanda música todo el rato, entonces tengo cierto agobio porque cada canción que presentemos tiene que estar bien y ser buena y en unos términos que en el fondo no son de calidad, sino de rendimiento y de éxito, cosa que es horrible y representativa del mundo en el que vivimos. Y por otro, un escenario que no es el escenario real de los conciertos en el que me veo expuesto, porque el escenario lo disfruto mucho. Las dos imágenes que me han venido a la cabeza cuando lo has dicho son yo compongo para otra gente y con otra gente y ocurre con cierta frecuencia que me metan en una habitación
con un artista y que de ahí se espere que saque una canción. Ahí sí me ha pasado de tener días muy malos y decir, no estoy en el mood, no soy la persona, no puedo con esto y tener que tirar. Y luego, en concreto, tener un ataque de pánico justo antes de empezar a grabar una canción porque odio el estudio de grabación con toda mi alma. ¿Crees que hay algo, ahora que mencionabas lo del mundo en el que estamos ahora, que tiene que ver con la velocidad, el ritmo, el producir, hacer, estar como todo el tiempo activo? ¿Crees que eso está acelerando procesos de ansiedad, depresión? O sea, ¿crees que estamos entrando de forma inevitable en la incapacidad de descanso? O sea, en ser incapaces de estar tranquilos. O sea, a mí me sucede algo, no sé si a ti te pasa, yo no sé, y tengo que aprender esto todavía, poco a poco lo voy consiguiendo, pero me cuesta, me doy cuenta que es probablemente una de las cosas que más me cuesta. Descansar, pero no descansar de estar en la cama, sino tener la sensación de que puedo ver una película y no estoy vagueando. O sea, que no estoy desperdiciando el tiempo, o sea, que estoy descansando, sin más. O sea, está el cerebro haciendo unas mierdas que yo no controlo, pero descansar. Entonces, no sé si estamos entrando en un mundo donde eso no está permitido para el cerebro. O sea, que es como, no, tienes que estar produciendo o siendo reconocido o teniendo la sensación que cada minuto estás creciendo un poco en algo o generando lo que sea, porque creo que eso es aterrador, y aparte de falso, porque no es necesario ni mucho menos. ¿Crees que eso puede estar jodiéndonos la cabeza? Tengo la absoluta y pesimista convicción de que el mundo en el que vivimos y la sociedad y tal y como está edificada es el cepo y es el ratón dentro del cepo al mismo tiempo. Sí, o sea, es absolutamente así. Estamos infoxicados, ¿no? Estamos llenos de información y de estímulos todo el rato. Si leemos a cualquier psiquiatra, nos dicen que nuestros cerebros cada vez trabajan menos y retienen menos información porque están sujetos a estímulos cada vez más rápidos. Nos obligamos a trabajar más rápido. Como los sistemas con los que se trabaja permiten más rapidez de producción, en vez de vivir en un mundo en el que se nos ha educado en la empatía y en la conexión, se nos ha educado en si puedes producir más rápido, hay que generar más porque podemos hacer más dinero de ti. Todos somos partícipes en alguna medida de eso y también además me resulta un poco paradójico y tristísimo que alabamos la necesidad de cuidar la salud mental en un mundo en el que la lectura que vamos a extraer la mayor parte de nosotros es emplear 50 euros del trabajo en el que no estamos bien, no somos felices y vamos a toda velocidad para intentar mitigar un poco la ansiedad que nos produce no entender lo que sería un atisbo de bienestar. Ya. Me gusta mucho esa reflexión, porque creo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en que hemos malinterpretado todas las herramientas que se nos han dado en los últimos años. Es decir, creo que hemos malinterpretado una revolución tecnológica. Yo ya estoy en un Totalmente. nivel súper loco, pero creo que hemos malinterpretado mucho esta revolución. O sea, de repente nos han dado todas las herramientas para hacer el trabajo que tengas que hacer de forma mucho más rápida y que tengas mucho más tiempo para ti. Y lo que hemos hecho es, como puedo hacer mucho trabajo más rápido, una de dos, o hago mucho más trabajo y entonces tengo menos tiempo para mí porque puedo hacer más, o pierdo mucho tiempo creyendo, o sea, sigo rellenando lo que son 12 horas o 13 Claro. horas al día. O sea, lo podría hacer en 45 minutos, realmente. O sea, hay trabajos, a mí hay gente que me dice, no, tío, es que tengo un montón de mails que contestar y me paro a pensar y digo, por muchos mails que tengas, en 30 Todos los minutos están mails son 3 horas. contestados, ¿eh? Sí. Sí, todos los mails. Y aquello que Todos dices, los- tengo 1500 mails. Bueno, pues si te pones, en 3 horas te lo has ventilado. Pero de repente te sientas, te pones con Twitter, con no sé qué, con voy a mirar, no, este mail ahora lo respondo, ya miraré las palabras. Entonces, creo que hemos malinterpretado totalmente eso. Teníamos la opción de tener mucho más tiempo para nosotros y tenemos menos que nunca. Muchísimo menos. Y el contacto superficial o sea, tenemos mucho más acceso a todo
y extraemos lecturas mucho más superficiales. O sea, eh, como que podemos ver un podcast maravilloso que habla de cine y entender muchísimo de cine y sin embargo apreciamos menos que nunca la película que estamos viendo porque estamos con el móvil en la mano Mm. o no leemos y no retenemos lo que estamos leyendo o estamos en una conversación y estamos pendientes de otra cosa que está sucediendo en segundo plano. Sí. Eso me aterra mucho, ¿eh? Esa sensación, porque hay un momento, yo creo, que cuando te das cuenta, eh, tienes mucha urgencia por tratar de explicarle a la gente la de cosas que puede hacer. O sea, una de las cosas que yo me estoy encontrando, y yo creo que tú esto seguro que lo haces, estoy convencido de que eres alguien que todavía, cuando quiere escuchar una canción, se sienta a escuchar esa canción. Fin, se pone los cascos o se pone en la habitación, escucha esa canción, la disfruta y fin. Y una de las cosas que a mí me pasó durante el brote es que yo tuve la sensación real de estar en la misma habitación que Mozart mientras él tocaba el piano. O sea, fue como, hostia, mira cómo toca este tío, mira cómo está improvisando, qué bien. Entonces, claro, es una sensación que no, vamos, en mi puta vida me he sentido yo así. Entonces, estuve en conciertos en directo de los Beatles, estuve de estas No, sensaciones. Claro, hostia, sí, sí, no es la polla. O sea, yo estaba wow. con los cascos y de repente recuerdo cruzar por mis cascos pasó un tema de Dire Straits, creo que es Money for Nothing, si no recuerdo mal. Sí. Y entonces yo pensaba que estaban haciendo una impro. Estaban en un riff, improvisando eso, probando material. O sea, pensé que había conectado con una frecuencia donde podía escuchar los directos de esta gente mientras que Ava improvisaba desde... Bueno, una movida súper tocha. Y entonces, claro, yo me he quedado con eso y digo, para mí escuchar música ahora mismo tiene una dimensión que no os imagináis, porque yo cuando la escucho ahora trato de volver a esa emoción. Y cuando me dicen, pero eso es imposible, le he dado muchas veces vueltas a esto y no, es extremadamente fácil tener esa sensación. Lo que pasa es que para tenerla tienes que ponerte a escuchar la Enganchar. canción. No hay más. O sea, tienes que decir, voy a escuchar esto. Y me pasa lo mismo con las películas ahora. Creo que hemos dejado de hacer algo que es, no, voy a ver esta película. Le voy a dar al play y voy a ver como cuando era crío y salía la cartela y me emocionaba porque la productora era de no sé qué película que había hecho. Y eso hemos dejado de hacerlo por completo. Y creo que la gente no entiende que eso se puede hacer y se disfruta mucho más. Y me aterra por eso, porque vemos una peli mientras estamos tuiteando, mientras hay una escena y quieres parar para hacer una foto con una broma que puedas subir a las redes Ser para ver si la gente ingenioso, comparte, claro. ser ingenioso. Entonces, es agotador porque emocionalmente creo que hemos dejado de ser nosotros para tratar de ajustarnos a lo que esperan otros que seamos. Y Y es demoledor. satisfacer las necesidades de un algoritmo que en el fondo solo es una serie de números en una base de datos que sirven para que cierta gente se haga millonaria, que genera otros algoritmos para que tú sigas siendo dependiente de ese sistema en base a la necesidad que tenemos de aprobación. Sí. Vale, ¿cómo consigues no volverte loco cada minuto? Porque me da la sensación que tienes o sea, tienes todos los ingredientes para, vale, sé cómo funciona todo, sé cómo evitarlo, sé cómo salir y, sin embargo, o sea, ¿cómo consigues no estar cayendo todo el tiempo, tío, en ansiedad y depresión? Porque una de las cosas que a mí me sucede es cuando descifras algunas cosas, te pones muy nervioso ya. O sea, cuesta mucho no enfadarte, creo, que es la manera más sencilla de decirlo. Pues, hostia, me acabo de... o sea, probablemente por eso me paso mucho tiempo enfadado. Ya. Joder, sí, es justo esa movida. O sea, lo que pasa es que es algo que es tan pedante cuando lo dices. Es como, yo no quiero preasumir que por supuesto que no soy más inteligente que nadie, solo que de verdad que a mí llegar a ciertas conclusiones me genera desazón y me pone triste y me obsesiona y me siento idiota luego por no poder hacer más y al mismo tiempo me siento frustrado porque sé que no se puede hacer más o no puedo cambiarlo o me veo repitiendo patrones de comportamiento que sé que no son buenos y no lo sé. O sea, tanto no lo sé como que soy parcialmente dependiente de un tratamiento farmacológico, cosa que detesto
y que intento que sea lo mínimo posible, pero es en lo que estoy. Pero consigues mantenerte al margen de esa espiral relativamente. Entiendo que no, porque dedicándote a la música, etcétera, etcétera, al final hay un porcentaje que tienes que pertenecer. Tienes que crear canciones para estar ahí. O sea, hay una parte que hay que cumplir sí o sí. Pero cuando las luces se apagan, ¿consigues ir al mundo en el que quieres estar? O sea, ¿eso lo consigues o te supone un esfuerzo muy grande? Normalmente consigo ir a sitios y situaciones en las que estoy feliz, y otro de los síntomas que me hacen ver que no estoy bien es cuando las cosas que me estimulan, me relajan y me hacen sentir bien no me están generando paz y satisfacción. A mí me relaja escuchar música, me relaja mucho, tocar música me relaja mucho, crear música es lo que más me relaja del mundo, leer me relaja mucho, de siempre me ha gustado. Hay cosas que correr me relaja la hostia, y cuando alguna de esas cosas que yo hago porque me relajan profundamente, de pronto veo que no me están provocando nada, solo estoy deseando que acaben porque tengo que hacer la siguiente, esa es una de las cosas que veo que estoy en un momento que no es bueno. Pues hemos llegado, todos con los que voy hablando, llegamos a la misma conclusión de que ahí hay una pista súper clara. Cuando de repente tus pasiones no te están haciendo sentir bien, dices algo está empezando a fallar, que es una pista, yo creo, muy clave. O sea, creo que esa debería ser una de las cosas de si algo que te apasiona, notas que hay un solo día que no te hace sentir bien, ojo, Hay algo. enciende todas las alertas. No esperes a lo mejor hoy estoy triste. No, 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 no. No, no, no. Uno tiene muy claras sus pasiones. A veces pienso que eso debería ser, eh, deberíamos tener como una especie de tablón en la pared de, vale, a medida que vas descubriendo pasiones, ponerlas. Y es como, vale, las pistas de las cosas que me hacen sentir bien. En el Esto me momento en hacía el que una... esto te hace feliz, ¿no? Sí, 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 el esto te hace feliz, acuérdate. O sea, aunque sea comerte un puto yogur, ¿eh? Si este yogur a las 10:30 de la noche te hace feliz sentado aquí, cuando dejes de sentirte bien, llama a alguien, activa alarmas porque algo raro hay. Porque también creo que prestamos mucha atención y nos instalamos en las cosas que nos hacen sentir mal. Sí, Pasamos mucho tiempo en esas, creo, y creo que eso nos despista mucho y retrasa algunas cosas. sí, tienes toda la razón. Mucho. Bueno, creo que las redes sociales son un pozo de eso. O sea, Ya. enorme. Porque entiendo que habrá una parte de que como tu satisfacción y tu bienestar ya los conoces, eh, el estímulo que más probable es que te encuentres en el mundo es el negativo. O sea, si tú buscas algo bueno y bonito en el mundo fuera, va a ser mucho más difícil que lo encuentres que algo malo que lo vas a tener delante porque te lo va a recordar alguien todo el tiempo, algo te lo va a recordar todo el tiempo, ni que sea la mera existencia del tiempo te va a recordar que tienes tiempo, tienes como un cronómetro corriendo. Entonces, la Arcadia a la que tú consigas subir para evadirte de eso es justo lo que has dicho, es a lo que deberías aspirar a mantener, alimentar y conservar, ¿no? O sea, yo una cosa, hablábamos del pozo en el que quieres estar y en el que decides estar y en el que te instalas para crear. Yo una cosa que tengo clarísima, me da igual olímpicamente, me dan igual las biografías de o sea, me da igual la biografía de Chet Baker, me suda la polla a cuatro tiempos la biografía de Van Gogh, mucho más la de Rembrandt, o sea, la de Hitchcock no te quiero ni contar, pero es que la de Kubrick mucho más, o sea, la de los grandes genios que eran personas tóxicas que jodieron la vida a su entorno, me sudan la polla. Primero porque no son las únicas, que esa es lo que hablamos de romantificar, no son las únicas. Solo son las que apetece contar para justificar comportamientos tóxicos. Mira, si Kubrick era un maltratador psicológico y además era un genio, eran las dos cosas. No es una cadena de que tengas que relacionar. Pero en última instancia, tengo clarísimo que si tengo que elegir, yo hay una serie de personas que quiero que estén bien, con las que quiero estar bien, porque me hacen estar bien, y eso es mucho más importante que crear música. O un cuento, o mi puto ego, o la satisfacción de mi puto ego. Eso lo tengo meridianamente claro. O sea, porque si tengo que elegir, prefiero ser persona a ser artista. O sea, lo demás, ningún arte vale la pena. O sea, por mucho que me apasione el arte, no vas a ser el puto Miguel Ángel.
Porque no lo vas a ser, no lo eliges tú. La mitad de la peña que veneras por su arte murió pobre y no fue reconocida. Es que ni aunque lo fuese se te iba a entender. Entonces, no seas un puto gilipollas, ¿sabes? Pero eso has pensado siempre así, o ha sido a raíz de alguna hostia que te ha abierto los ojos. Yo necesité hostia, ¿eh? Yo necesité viaje. No sé si he tenido como la epifanía en algún momento, pero dejé de ser mitómano bastante pronto. O sea, cuando conozco a alguien a quien admiro, como es tu caso, cuando me pasó y tal, yo recuerdo irte a ver a un show de stand-up y fui a saludarte en la Chocita del Loro hace 7 años, tío, porque ese respeto siempre lo he tenido y admiración, pero me he quitado la cosa de trascender. Por supuesto, quiero hacer lo mejor que pueda hacer Claro. y quiero hacer un producto legítimo, pero de verdad que te juro que te hablo con la mayor de las convicciones cuando te digo que creo que lo que hagas, si es relevante, es que no lo vas a decidir tú y no lo puedes programar tú. Yeah. Entonces, escapa a tu control. Pero eso creo que cuesta que la gente lo entienda, ¿eh? O sea, creo que se trabaja mucho pensando. Creo que hay un clic muy importante que es que cuando sucede en la cabeza cambia un poco las reglas de juego. Creo que durante mucho tiempo hay gente que trabaja pensando en que le guste a los otros. Sí. Y hay un momento en que la cabeza dice, te tiene que gustar a ti, tronco, independientemente de que le guste a los otros o no. Tú estás satisfecho con esto, a ti te gusta, tira millas. Y creo que ese momento, que es aterrador, porque de alguna manera dices, pero entonces ya no estoy trabajando para la gente, ahora estoy trabajando para mí, va a haber gente que ya no le guste porque son cosas distintas, de repente te abre una puerta a muchas otras cosas que son las que dices tú, que es, no es solo que mi trabajo me tenga que gustar a mí, sino que es que todo lo que haga en mi vida me tiene que gustar a mí, me tiene que hacer sentir bien a mí. Quiero decir, desde mi trabajo a que abrir la puerta de mi casa, el ambiente que haya con mi pareja o con mis amigos o con quien sea, esté bien. Si eso no está bien, cualquier otra cosa va a estar mal. Todo, absolutamente todo, por virtuoso que seas en tu trabajo. Si en tu casa es mierda, estás mal. Estás Y creo jodido. que la gente lo olvida. Creo que a la gente le cuesta mucho entender que el primer peldaño para estar bien es casa. Casa. No es que le gustes a tu jefe ni que te den una palmadita en la espalda. Creo que cuesta mucho, mucho entenderlo. A mí me costó, ¿eh? Yo reconozco que necesité el paso por un psiquiátrico para darme cuenta de eso. O sea, yo era de los de que el trabajo esté bien, que el trabajo esté bien y que le guste a los demás. O sea, Entonces, esa pulsión la sigo teniendo. O sea, es inevitable. Lo que pasa es que está en el equilibrio, ¿no? Vale, pero apostillas con ya, pero ¿estoy satisfecho? Sí, no. Y luego lo proyecto, pero es un proceso. O sea, yo eso no te digo que lo haya solucionado. No no. creo que lo haya solucionado. A mí No, me porque... costó, pero lo hice, sí. Y en el fondo, en cualquier cosa relacionada con el espectáculo en concreto, siempre vas a estar sujeto a la entelequia del éxito, ¿no? Es que solo son expectativas, en el fondo. Es alguien Sí. o tú espera que suceda algo o que llegues a cierto estadio y con eso con ese vértigo vas a convivir tanto como te dediques a exponer tu trabajo ante los demás. Sí, y eso además es en todo, ¿eh? Creo que las expectativas son otra de las cosas que joden la cabeza. Creo que muchas Sí. de las cosas son gente que decide colocar unas expectativas en lo suyo, que dices, hostia, ¿basadas en qué, amigo? O sea, no lo sé, no sé en qué te estás basando. Entonces, te las has colocado en un sitio que hasta que no llegues no vas a estar satisfecho y cuando llegues ya te adelanto que tampoco lo Que estarás, tampoco. porque las vas a subir de forma inmediata. O sea, da igual. Las expectativas que tengas vas a estar subiéndolas. A medida que te acerques vas a decir, no, yo creo que debería ser más. Diego, no te voy a robar mucho más tiempo. Te he robado 1 hora, que me parece una salvajada. No me has robado nada, No la hemos sé, compartido y ha lo sé, sido un lo sé. placer y un honor. Lo sé, siempre digo robar porque, oye, has dicho, ¿te gusta correr? Es que sigo estando convencido de que el deporte es algo que todos están teniendo en común. Toda la gente con la que hablo me insiste en el deporte. Creo que es un salvavidas de Joder. esto. Sí, Sí, siempre he hecho deporte, pero en concreto, cuando hice mi primera visita al psiquiatra
después de estar ingresado. La primera visita de civil, ¿no? Cuando ya te han dado el alta, cuando ya no todo es un drama, no estás con un pijama en el hospital y lo que te dicen asusta muchísimo, sino cuando ya es en el proceso después. Me explicaron cómo funcionan las hormonas, la serotonina y la dopamina y cómo el cerebro tal. Y me señalaron una cosa, que es, yo de adolescente corría, estaba en un club de atletismo y nunca pensé que me hiciera feliz. No lo... Luego me cambié, dejé de hacer deporte un tiempo y tampoco asocié que mi estado de ánimo bajara, pero me puso el foco el psiquiatra y me dijo, ¿haces deporte? Y le dije, solía hacerlo. Y me dijo, ¿no lo haces? No. ¿Haces cardio, corres, haces algo que te obligue a poner a tu corazón a trabajar y a tu cabeza? Y dije, lo hacía. ¿Y qué tal? Pues me gustaba. ¿Y por qué no vuelves? Y volví y hostias, sí, sí hace. A mí me hace, bueno, no solo me hace, sino que uno de los momentos regulares de catarsis, o sea, me pasa de tener bloqueos creativos de, como te digo, tengo una rutina, yo de 8 a 10 y media todos los días siempre estoy componiendo y puede que no suceda nada el 90% de los días que sea estimulante y sin embargo salgo a correr esa tarde y me tengo que parar 2 veces porque tengo 3 ideas magníficas que tengo que apuntar. Es como, es una cosa que el día que me quede sin rodillas, como va a ocurrir, tendré que inventarme otra cosa. Esperemos que no, tío. O busca a alguien que vaya como tirando de ti. O sea, o que tú hagas el movimiento con los brazos y genere la sensación de que estás La corriendo. Yo sensación de solo correr. gestico con brazos. Pero bueno. Diego, muchas gracias, tío, por Gracias a tu ti. charla. Voy a cortar y me despido de ti en condiciones, ¿vale? Perfecto.